La playa estaba viva con el sonido de las olas y las risas, pero el ambiente cambió cuando una pequeña niña negra fue arrastrada por la poderosa corriente, sus gritos de ayuda perforando el aire. Docenas de espectadores se quedaron congelados, su vacilación era inconfundible. Murmullos recorrían la multitud, algunos indiferentes, otros despectivos, pero ninguno dispuesto a actuar. Jason Statham, al escuchar un comentario cercano, alguien más se encargará, sintió que el pecho se le apretaba. Mirando fijamente a los espectadores, murmuró, increíble, antes de correr hacia el agua. Impulsado por la injusticia, Jason sabía que debía actuar cuando nadie más lo haría. El sol estaba alto en el cielo, proyectando un brillo dorado sobre la animada playa. Las familias reían, los niños construían castillos de arena y los vendedores ofrecían bebidas frías y helados. Pero en la distancia, los gritos desesperados de una pequeña niña negra pidiendo ayuda rompieron el ambiente jovial. Ella se agitaba en las olas bravas, su pequeña figura apenas visible contra el oleaje. Las personas en la orilla giraron la cabeza, sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación e incomodidad. Algunos murmuraron entre ellos, pero nadie se movió para ayudar. «Está demasiado lejos», murmuró un hombre, cruzando los brazos. «¿Dónde están sus padres?», preguntó otra mujer, con irritación en la voz. Jason Statham, sentado bajo una sombrilla cercana, escuchó los murmullos. Observó mientras los gritos de la niña se debilitaban, su cabeza desapareciendo bajo las olas. Un hombre junto a él se burló, «Alguien más se encargará», y la mandíbula de Jason se tensó. Sus ojos recorrieron a la multitud, captando su indiferencia. «Increíble», murmuró, levantándose bruscamente y tirando sus gafas de sol en su silla. Sin decir una palabra más, corrió hacia el agua, su corazón latiendo con determinación. Jason Statham no dudó. En el momento en que escuchó los gritos de la niña y vio su frágil cuerpo luchando contra las poderosas olas, sus instintos se activaron. Corrió hacia el agua, la arena cediendo bajo sus pies, y se lanzó de cabeza al gélido oleaje. El frío lo golpeó como un muro, pero siguió avanzando con brazadas poderosas, cortando la implacable corriente. Cada ola se estrellaba sobre él, amenazando con ralentizar su progreso, pero la concentración de Jason era inquebrantable. Los débiles gritos de la niña eran su guía, un desesperado faro que lo impulsaba hacia adelante. «Aguanta», gritó, aunque no estaba seguro de que ella pudiera escucharlo. Empujó con más fuerza, sus músculos luchando contra la fuerza del agua. La multitud en la orilla había quedado en silencio, sus murmullos reemplazados por una tensa anticipación mientras observaban el drama desarrollarse. A medida que Jason se acercaba, finalmente la vio, una pequeña figura apenas visible entre las agitadas olas. Sus brazos se agitaban débilmente y su cabeza subía y bajaba en el agua. El corazón de Jason se encogió. Se le estaba acabando el tiempo. «Te tengo», gritó al alcanzarla, su voz cortando el rugido del océano. La agarró con firmeza, envolviendo su brazo alrededor de su pecho para mantener su cabeza fuera del agua. La niña jadeó, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento y miedo. «¿Estás bien ahora?», dijo Jason con firmeza, su voz estable a pesar del ritmo acelerado de su corazón. «No dejaré que te pase nada». Ella se aferró a él instintivamente, sus pequeñas manos agarrando su brazo con la poca fuerza que le quedaba. Jason ajustó su agarre, asegurándose de que estuviera a salvo mientras se giraba hacia la orilla. El regreso fue aún más agotador. La corriente parecía más fuerte, como si el océano mismo estuviera luchando contra él. Las piernas de Jason ardían por el esfuerzo, y sus brazos se sentían como plomo, pero se negó a disminuir el ritmo. Cada pocos segundos, miraba a la niña para asegurarse de que aún estuviera consciente. «Lo estás haciendo muy bien», dijo, su voz tranquila a pesar del esfuerzo en su cuerpo. «Sigue respirando. Ya casi llegamos». A medida que se acercaban a la orilla, la multitud se volvía más ruidosa. Algunos aplaudían, mientras otros gritaban palabras de aliento.
Jason no levantó la vista, su enfoque permanecía completamente en la niña en sus brazos. Los últimos metros se sintieron como una eternidad, pero finalmente, los pies de Jason encontraron tierra firme. Tropezó ligeramente mientras las olas lo empujaban, pero sostuvo a la niña con fuerza, asegurándose de que no resbalara de su agarre. Los espectadores corrieron hacia ellos, sus rostros mostrando una mezcla de alivio y asombro. Jason llevó a la niña a un suave parche de arena y la recostó con cuidado. Su pecho subía y bajaba de manera irregular mientras tosía agua, su pequeño cuerpo temblando. «Estás a salvo», murmuró Jason, arrodillándose junto a ella. Apartó un mechón de cabello mojado de su rostro, su propio pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. «Ya estás a salvo». Alguien le pasó una toalla y la envolvió alrededor de los hombros de la niña, protegiéndola del viento frío. Podía sentir su propio cuerpo temblar, pero su mente ya estaba pensando rápido. Ella necesitaba calor, descanso y a alguien que le asegurara que la pesadilla había terminado. La multitud, que antes había sido tan vacilante, ahora los rodeaba, sus rostros mostrando una mezcla de culpa y admiración. Jason los ignoró por el momento, enfocándose completamente en la niña. «Quédate conmigo», dijo suavemente. «Vas a estar bien». Mientras la respiración de la niña se estabilizaba, Jason permitió que un pequeño suspiro de alivio escapara de él. Pero al mirar los rostros en la multitud, su alivio se convirtió en enojo. Las mismas personas que habían dudado en actuar ahora lo aplaudían, su admiración sonando vacía frente a su inacción anterior. La mandíbula de Jason se tensó, pero se obligó a permanecer calmado. Por ahora, la seguridad de la niña era lo único que importaba. El resto, decidió, podía esperar. Mientras Jason llevaba a la niña temblorosa fuera del agua, la multitud se apartó, creando un camino para él. Su poderosa figura estaba empapada, su respiración pesada por el esfuerzo, pero su enfoque permanecía en la niña en sus brazos. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, sus labios azules por el frío. Jason la colocó suavemente sobre una toalla que alguien había extendido en la arena. «Respira, cariño», murmuró suavemente, observando cómo su pecho subía y bajaba en movimientos débiles e irregulares. Tosió débilmente, expulsando el agua salada que había tragado, y los hombros de Jason se relajaron ligeramente. Estaba viva. Alguien se apresuró con una manta y la colocó sobre su pequeño cuerpo. «¿Está bien?», preguntó la mujer, con la voz temblorosa. Jason no respondió de inmediato. Se inclinó más cerca de la niña, asegurándose de que su respiración fuera estable. Después de un tenso momento, finalmente asintió. «Va a estar bien», dijo, su voz firme pero gentil. Pero al incorporarse, su mirada recorrió a la multitud que se había reunido. Alivio y asombro estaban grabados en sus rostros, pero la mirada de Jason se endureció. Las mismas personas que habían permanecido congeladas, murmurando y dudando mientras la niña luchaba por su vida, ahora aplaudían como si hubieran sido parte del rescate. «¿Por qué nadie la ayudó?», preguntó Jason, su voz aguda y cortando el incómodo silencio. Un hombre cerca del frente de la multitud se movió incómodo. «Era peligroso allá afuera», murmuró, evitando la penetrante mirada de Jason. Otra voz intervino, una mujer que abrazaba una bolsa de playa. «Pensamos que los salvavidas se encargarían», dijo débilmente, mirando a su alrededor como buscando validación. La mandíbula de Jason se tensó, su frustración aumentando. «Los salvavidas», repitió, su tono cargado de incredulidad. No había salvavidas aquí. Una niña se estaba ahogando, y lo único que hicieron fue quedarse aquí parados esperando que alguien más actuara. La multitud se movió nerviosa, sus murmullos apagados bajo el peso de sus palabras. Algunos evitaron su mirada por completo, mientras que otros lo miraron con una mezcla de culpa y admiración. Un hombre con gafas de sol intentó defenderse. «No sabíamos qué hacer», dijo, encogiéndose de hombros impotente. Se veía mal allá afuera.
Jason dio un paso adelante, su presencia imponente. Claro que se veía mal, dijo con firmeza. Por eso alguien tenía que actuar. Es una niña. No podía salvarse sola. Y sin embargo, todos ustedes solo se quedaron aquí, esperando que alguien más lo resolviera. La multitud quedó en silencio, sus palabras flotando pesadamente en el aire. Jason negó con la cabeza, una mezcla de decepción y enojo brillando en sus ojos. Si alguna vez ven algo así de nuevo, continuó, su voz firme pero intensa, no duden. No asuman que alguien más lo resolverá. Hagan algo. Las vidas dependen de ello. Detrás de él, la niña tosió de nuevo, y la atención de Jason se dirigió inmediatamente hacia ella. Se arrodilló a su lado, su frustración dando paso a la preocupación. Oye, lo estás haciendo muy bien, dijo suavemente, apartando un mechón mojado de su rostro. Sigue respirando, ¿de acuerdo? Su pequeña voz salió en un susurro. Gracias, logró decir, sus palabras temblorosas pero sinceras. La expresión de Jason se suavizó. De nada, dijo con gentileza. Mientras la respiración de la niña se estabilizaba, la multitud pareció disiparse, su admiración anterior reemplazada por una introspección silenciosa. Algunos comenzaron a dispersarse, sus conversaciones ahora teñidas de culpa y reflexión. Una mujer de pie cerca del borde del grupo se volvió hacia su compañero. Tiene razón, dijo en voz baja. Pudimos haber hecho algo. Deberíamos haber hecho algo. Jason permaneció al lado de la niña, asegurándose de que estuviera estable hasta que finalmente llegaron los salvavidas. Le agradecieron profusamente mientras comenzaban a evaluar su condición, pero Jason apenas reconoció sus palabras. Su enfoque estaba completamente en la niña y su bienestar. A medida que el sol comenzaba a bajar en el horizonte, Jason se levantó y miró a la multitud, ahora más dispersa. Los ecos de su inacción anterior aún pesaban sobre él. Pero en ese momento, resolvió asegurarse de que las lecciones del día no se olvidaran. Los ojos de la niña se abrieron lentamente, su respiración superficial pero estable. Jason se inclinó más cerca, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Ahora estás a salvo, dijo suavemente, su voz calmada y firme a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. La niña parpadeó, desorientada, antes de que su mirada se fijara en Jason. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras susurraba, gracias. Una ola de alivio recorrió a los espectadores y algunos incluso aplaudieron suavemente, aunque la culpa seguía siendo evidente en sus rostros. Jason ajustó cuidadosamente la manta alrededor de su pequeño cuerpo, protegiéndola de la brisa fresca del océano. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jason, con una voz suave pero alentadora. Maya, respondió débilmente, su voz apenas audible por encima del rugido de las olas. Jason asintió, apartando un mechón de cabello mojado de su rostro. Maya, eres muy valiente, dijo. Todo va a estar bien ahora. Justo entonces, un hombre de la multitud dio un paso adelante, con el ceño fruncido. ¿Dónde están sus padres?, preguntó, mirando a su alrededor como esperando que alguien se presentara. No lo sé, tartamudeó Maya, su voz temblando mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Estaba jugando cerca del agua y las olas me arrastraron. No podía detenerlo. Sus palabras enviaron un pinchazo al pecho de Jason. Colocó una mano tranquilizadora en su hombro. No es tu culpa, dijo con firmeza. El océano puede ser impredecible, pero ahora estás a salvo y encontraremos a tu familia. Antes de que alguien pudiera responder, una voz frenética rompió el silencio de la multitud. Maya, Maya. Una mujer emergió corriendo hacia ellos con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz estaba ronca, llena de desesperación y miedo. Mi bebé, gritó mientras empujaba a los espectadores. Mami, llamó Maya, extendiendo sus pequeños brazos hacia la mujer. La madre cayó de rodillas, envolviendo a su hija en un abrazo apretado.
Sollozaba incontrolablemente, aferrándose a Maya como si fuera a desaparecer nuevamente si la soltaba. Pensé que te había perdido, susurró, con la voz quebrada. Pensé que te habías ido. Jason retrocedió ligeramente, dándoles espacio. Su corazón dolía al ver su reunión, pero un sentido de alivio lo inundó al saber que Maya estaba nuevamente en los brazos de su madre. La mujer levantó la vista hacia Jason, sus ojos rojos e hinchados. Gracias, dijo, con la voz temblorosa. Gracias por salvarla. No sé cómo podré pagarte. Jason negó con la cabeza, su expresión suave pero firme. No necesitas pagarme, dijo. Solo cuídala. La madre asintió, abrazando a Maya aún más fuerte. Lo haré, prometió. Cuando llegaron los salvavidas, se arrodillaron junto a Maya, revisando su estado y asegurándose de que estaba estable. Jason permaneció cerca, observando mientras la envolvían en otra manta y se preparaban para llevarla a una estación médica cercana para una evaluación más profunda. La multitud, ahora más callada, comenzó a murmurar entre ellos. Su vacilación anterior parecía pesar sobre ellos, y Jason pudo sentir el cambio en su comportamiento. Susurros de arrepentimiento y reflexión flotaban en el aire. Una mujer se volvió hacia su amiga y dijo en voz baja, deberíamos haber hecho algo. No sé por qué no lo hicimos. Su amiga asintió, su mirada fija en la arena. Tenía miedo. Pero verlo a él, no dudó ni un momento. Jason escuchó su conversación, pero no reaccionó. Su enfoque permaneció en Maya, asegurándose de que estuviera cómoda y tranquila mientras los salvavidas se preparaban para llevarla. Antes de que se fueran, la madre de Maya se volvió hacia Jason una vez más. Eres un héroe, dijo, con la voz llena de emoción. Jason negó ligeramente con la cabeza. Solo soy alguien que actuó cuando importaba, respondió. Eso es lo que todos deberíamos hacer. Cuando los salvavidas se llevaron a Maya, la multitud comenzó a dispersarse. Pero el recuerdo de lo que habían presenciado quedó en el aire, un poderoso recordatorio del costo de la vacilación y el impacto del coraje. Jason permaneció en la playa un rato más, mirando las olas, mientras los eventos del día se repetían en su mente. La lección era clara, incluso un momento de acción puede marcar toda la diferencia. La historia no terminó en la playa. Videos del incidente, capturados por los espectadores, se difundieron rápidamente en línea. El acto de valentía de Jason recibió elogios, pero también lo hizo su pregunta directa a la multitud: ¿por qué nadie ayudó? Las redes sociales estallaron con debates sobre racismo, responsabilidad y cómo los prejuicios pueden afectar situaciones de vida o muerte. Jason emitió una declaración pública unos días después, abordando el incidente. Lo que sucedió en la playa no se trató solo de salvar una vida, se trató de enfrentar la apatía y el prejuicio que permitieron que una niña luchara mientras la gente se quedaba mirando, dijo. No podemos permitir que el miedo o la indiferencia nos detengan de hacer lo correcto. Sus palabras provocaron una conversación más amplia, con muchas personas comprometiéndose a reflexionar sobre sus propios prejuicios y actuar en futuras situaciones. La pequeña Maya se recuperó por completo y mantuvo contacto con Jason, quien le envió una carta recordándole su fortaleza. Para Jason, el incidente fue más que un rescate, fue un recordatorio del poder del coraje y la compasión para desafiar los defectos de la sociedad. Y para el mundo, fue un llamado a actuar cuando más importa, sin importar el color, el miedo o la vacilación.